Buen día, sea bienvenido a nuestro podcast Aprendiendo de los Siervos de Dios, parte 4. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Es algo muy interesante este versículo, porque siempre que lo leemos hay algo nuevo que podemos aprender de él. No solamente habla de una circunstancia pésima en nuestra vida, la que puede ser transformada por Dios en una experiencia con propósito, sino que nos garantiza que de todo podemos aprender y ayudar a alguien más, aun cuando nuestro pasado fue malo o nos consideramos útiles solo escribiendo. Todo lo que vemos y vivimos, aun sea duro de vivir, es útil si lo ponemos a la gloria de Dios. Mientras pensaba en Pablo, Pedro, Juan, de los que hemos hablado anteriormente, y admiraba sus ministerios, me di cuenta de que faltaba aún hablar sobre el resto, mejor dicho, 2 hombres, que aunque no fueron exactamente personajes activos bajo la opinión de la mayoría, no por ello desaparecen. Su labor también fue muy importante y su destacado esfuerzo y entrega en la carrera de la fe nos enseñan aún en estos tiempos. El día de hoy hablaremos del apóstol Mateo y de Lucas. Primer punto: el rechazado que se convirtió en seguidor. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo 9:9. Tenemos a Mateo, también llamado Leví, sentado en una mesa, obrando uno de los oficios más detestados entre su gente. Ser un recaudador de impuestos le volvía a los ojos de los judíos la persona menos calificada para ser ejemplo, y todavía más si se trataba de uno espiritual. Pero Cristo vio más allá de una apariencia avariciosa. Vio un hombre que no estaba contento con su vida, con su propósito actual, con su camino, mas al mismo tiempo no sabía cómo salir de ahí. Una marca estaba encima de él, una que su pueblo no le dejaría olvidar, aun si él se proponía hacer algo diferente, y aparte de la carencia de tal valor, no parecía haber motivos para dejar de hacer esto, hasta que Cristo apareció y no le dejó salida alguna, cuando le ordenó seguirlo. A veces necesitamos quedarnos sin salida para entender que la opción delante nuestro, que cambiará nuestra vida para siempre, es justo la que hemos estado esperando. El hombre rechazado pasó de recaudador de impuestos a seguidor del Mesías, y aunque para Mateo esta era una nueva vida que inició con gozo, para el resto era una ofensa que mostrara compañía con Jesús, quien era considerado solo para la crítica, autoridad espiritual para los fariseos. Y aunque esto le costaba a Cristo su reputación, aún así comió con Mateo. Tal ejemplo fue tan potente que se le unieron más recaudadores y personas que habían pecado. Quizá fue el rostro de Mateo lleno de alivio y paz que los invitó a conocer a Jesús. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Mateo 9:10, 11. Aunque para todos era un indeseable, Cristo sabía la verdad. Mateo no se diferenciaba en nada a los que estaban enfermos, los enfermos que Cristo curaba. Mateo también estaba enfermo. Su espíritu suplicaba ayuda de una vida pesada que llevaba, porque no sabía cómo empezar de nuevo ni a dónde ir. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Cristo, en Mateo 9:12-13. Solo Dios sabía que Mateo vivía atrapado en este tipo de vida, enfermo, muriendo poco a poco, juzgado y rechazado por todos. Nadie le había brindado la oportunidad de demostrar lo contrario a lo que se suponía de él. No obstante, cuando Cristo lo llama, muestra una asombrosa capacidad de obediencia al dejarlo todo sin previo aviso o una nota que dejara en la mesa. Él siguió a su Señor. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ello? Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Punto 2. De recaudador de impuestos para Roma a escritor para Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. No solo dejó de ser recaudador de impuestos, Mateo tomó una dirección totalmente diferente. Ahora no contaba dinero, contaba la grandeza de Dios. No sabemos mucho de sus capacidades sociales, pero lo poco que se deja ver es un hombre de pocas palabras. Su participación en los evangelios restantes, o incluso en el suyo, no le mencionan ampliamente. Puedo apostar que después de leerlos uno cuestiona si olvidó leer algún pasaje que lo mencione, pues cuando conocemos que era parte de los apóstoles, nos sorprende no haberlo notado. Pero su labor sí es notable, solo que no desde el ángulo de un apóstol de actividad como Pedro, Juan y Pablo. No obstante, logro identificarme con él, dado que su fuerte, su labor dispuesta a Dios, fue escribir. Y si lo notas, ¿qué haríamos sin los escritores? Esas personas que por lo regular son calladas y discretas, carentes quizá de una asombrosa capacidad oral. Tenemos a Moisés, que según la tradición judía, él se encargó de escribir los 5 primeros libros de la Biblia, entre ellos el Génesis. ¿Qué habríamos hecho sin un Génesis o un Éxodo? Y sabemos de él que era un hombre tímido, con problemas para hablar. La mayoría de profetas fueron escritores, y si no, hubo escritores de por medio. Si Dios no los hubiera usado, no tendríamos Biblia hoy en día. El Evangelio de Mateo nos da la genealogía de Jesús en términos legales de su padre legal, José, dándonos a entender que legalmente Cristo venía de David, no solo por genética por su madre, María, sino también que el derecho del trono de David era suyo, también legalmente, para testimonio de los opositores. A la par que en esta genealogía, Dios hace parte a las mujeres, Tamar, la madre de Salomón, Rahab, Ruth y María, incluyéndolas en el pueblo de Dios y dándoles un puesto de importancia vital. El Evangelio de Mateo es tan indispensable que viene a ser el primero entre los evangelios y el más tomado, al ser fácil de entender, reuniendo la información como si se tratase de un evangelio base. Las personas leemos Mateo y no nos cuesta en absoluto entenderlo. Podemos ir de forma organizada y plena por la vida de Cristo, aunque de su escritor solo tenga un capítulo, el capítulo 9, donde se le mencione, y es que, como buen escritor, no se centra en él mismo, sino en el tema principal, Cristo. Mateo quizá no destaque como el resto, pero no deja de permanecer como un hombre que no dudó en seguir a Cristo, que no tenemos registro de un terrible pecado de su parte o error, de un momento de duda directamente o de una muestra de soberbia pura, pero sí tenemos un evangelio que nos cuenta que sus ojos estuvieron siempre en su Señor. Mateo cumplió con lo que Pablo tiempo después diría, despojándose de su pasado para servir a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 al 2. Aprendamos de él. Punto 3. Un ministerio colmado de palabras para un hombre silencioso. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas 1:3. Lucas no es parte de los apóstoles. Quizás solo un número pequeño de personas ahora se esté dando cuenta. No era un seguidor de Cristo que hayamos tenido el gusto de conocer en otro evangelio, y podría decirse que de él solo tenemos una dedicatoria ambigua en cuanto a la identificación del remitente. No obstante, nos deja claro su propósito. A pesar de que no hay indicios de que Lucas conociera directamente a Cristo, podemos notar que Dios iluminó su búsqueda para recolectar la información necesaria para el evangelio más vasto y más rico en conocimiento de la vida de Cristo. Tenemos aquí la genealogía de Cristo de parte de su madre María, enfatizando que por genética Jesucristo era hijo de David,
otorgándole el derecho real al trono de David. Es en Lucas que tenemos el origen de Juan el Bautista, desde que sus padres son llamados, parte de su vida, de la vida de María y Elizabeth, cómo ambos niños se conocieron en el vientre, el nacimiento de Cristo con lujo de detalle, cómo los ángeles cantaron de gozo por su nacimiento. Sobre Simeón, el hombre fiel a Dios que estaba en su templo, cómo Cristo se separa de sus padres de vuelta a casa y habla a los maestros de la ley sobre las Escrituras, cuando es niño, una hábil recolección de su muerte, resurrección, entre otras cosas. Lucas es un evangelio que leer después de Mateo, cuando estamos listos para más, siendo este fiel a la recolección de todos los pasajes, siendo solamente Marcos y Juan distintos en ciertos pasajes. Recordemos que este evangelio fue escrito con intención de mostrarle a alguien con veracidad y organización la existencia de Cristo en la tierra, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1:4. Punto 4. De médico a escritor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. El labor de Lucas no termina ahí. Pese a ser instruido en la medicina, Jehová le hace portador del don de la escritura, siendo escritor no solamente de un evangelio, sino también del fascinante libro de Hechos. Es ahí donde vemos que pese a hablar poco de nuevo en su dedicatoria, se mantiene pese todo asiduo y comprometido a servir a Jehová Dios con su dedicada escritura. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Es por su pluma y la gracia de Dios que conocemos que sucedió después de los evangelios, cómo recibieron el Espíritu Santo y la elección de un sustituto para el puesto de Judas Iscariote, cumpliendo la profecía en Salmos, que se encuentra en Salmo 109:8, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Es aquí donde tenemos el impresionante discurso de Pedro, como este último y Juan enfrentan al concilio judío, persecuciones, el martirio de Esteban, la conversión de Saulo, Pablo de Tarso, Pedro y su visión de los alimentos impuros y puros, el asesinato de Jacobo, hermano de Juan, los viajes de Pablo y Bernabé, entre otras cosas. Es en realidad que por medio de la pluma de Lucas, gracias a Dios, conocemos a grandes héroes de la fe como Pablo, Esteban, Silas, Timoteo, entre otros. Entendemos el peligro, la persecución y la fidelidad centrada en fe que todos ellos pasaron. La labor de Lucas es valiente, puesto que en más de una ocasión tuvo que asumir los mismos riesgos que ellos para poder redactar con veracidad y fiel testimonio la carrera de la fe en la que andaban. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 30, 31. Con 28 capítulos que dejan a todo lector impactado y conmovido, notamos que Lucas hizo más que escribir, creyó y su testimonio lo constata. Y nosotros también somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Hechos 5:32. Aunque no seas un excelente orador, no desprecies el labor de la Escritura si lo tienes por Dios. Fue por medio de muchas plumas que conocimos al escritor bendito de la creación de la vida, de la santidad, del poder eterno, a Jehová el Dios bendito, a Cristo el Salvador eterno, al Espíritu Santo el Consolador alabado. Y labores como el de Mateo y Lucas nos demuestran que aunque no seamos líderes como Pablo o Pedro, o de visión como Juan y Esteban, aún somos útiles para Dios con pluma y fe, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. 1 Corintios 12:12. Lo importante de todo esto es que juntos busquemos una sola cosa: servir al Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros tiene un don, un talento o una habilidad diferente. Dios nos hizo diferentes para misiones y ministerios diferentes. A algunos se les da más hablar, otros escribir, como es mi caso. Otros ayudar, otros inspirar a los demás. Lo importante es que sea lo que hagamos, todo sea para la gloria de Dios. La carrera que tenemos por delante no es sencilla,
Muchas cosas se nos pueden dificultar, pero hay que utilizar nuestros dones con sabiduría para seguir corriendo hasta la meta. Así que si tú tienes un don, si te has identificado con alguno de los discípulos o no, busca en dirección a Dios y pregúntale qué es lo que espera de ti. Te aseguro que Él te enseñará cómo debes andar en tu vida y al final entenderás cuál es tu propósito en este mundo. Ha sido todo un placer estar en su compañía y poder compartir la palabra de Dios. Sigamos aprendiendo de todos sus siervos y seamos cada día mejores. Que la paz de Dios Altísimo los guarde en Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos.